Bueno, muy buenos días o muy buenas tardes, compañeros alumnos. A continuación veremos un ejercicio ya resuelto de estimación de la diferencia entre dos proporciones poblacionales. Y dice así: una empresa que produce cartón está evaluando si modifica el procedimiento de producción con la finalidad de incrementar la calidad del producto. Para llevar a cabo la evaluación, la empresa elige una muestra del procedimiento actual y otra muestra del procedimiento que piensa poner en práctica. Si 150 de 1000 artículos del procedimiento actual salieron defectuosos, y lo mismo sucedió con 120 de 1000 artículos del nuevo procedimiento y con un 90% de confianza, la pregunta sería: ¿cuál es el intervalo de confianza para la diferencia de las proporciones de partes defectuosas entre los dos procesos? Sabemos que el nivel de confianza es el 90% y revisando nuestras tablas Z nos daría un valor de Z de alfa entre 2 de 1.645. En la parte posterior vemos los datos x1, 150 y x2, 120. Les recuerdo que x se define como número de aciertos. ¿Sí? Número de aciertos de la muestra 1, que es la actual, número de aciertos de la muestra 2, que es la que se pretende realizar, y el tamaño de la muestra 1, que fueron 1000, y el tamaño de la muestra 2, que también fueron 1000. Dice, en primer lugar vamos a proceder a calcular el valor de las proporciones o números de éxitos, que vienen siendo P1 y P2. Como lo vamos a calcular, entonces tenemos que utilizar la fórmula que dice número de aciertos, X, de la población 1, de la muestra 1, entre N1, que viene siendo el total de elementos a evaluar, que serían 150 entre 1000, me da un punto 15 para la proporción de la muestra 1, y la proporción calculada de la muestra 2 nos daría un total de punto 12. Mientras que el número de fracasos en ambas poblaciones, ¿sí?, sería lo siguiente. Si P equivale P1 a punto 15, Q1 equivaldrá a punto 85. Si P2 equivale a punto 12, Q2 equivaldrá a punto 88. Sustituyendo los valores anteriores en la fórmula del intervalo para la diferencia de las proporciones, se obtiene lo siguiente. Y ese es el modelo, donde dice P calculado 1 menos P2 calculado, menos el estadístico Z alfa entre 2 por la raíz cuadrada de la suma de los dos cocientes, que viene siendo P1 Q1 entre N1 más P2 Q2 entre N2. Y si observamos, ¿sí?, de la diferencia de las proporciones poblacionales a la izquierda y lo de la derecha viene siendo exactamente lo mismo, a diferencia nada más de que aquí se resta y aquí vamos a sumar esos dos valores, porque estamos hablando de un intervalo. Y sustituyendo los valores quedaría de la siguiente manera: P1 equivale a punto 15 menos P2 que equivale a punto 12 menos Z de alfa entre 2 que equivale a 1.645 por la raíz cuadrada de P1 Q1 punto 15 por punto 85 entre 1000 más P2 Q2 entre N2 punto 12 punto 80 por punto 88 entre 1000. Y todo esto se vuelve a repetir, como dije anteriormente, a la derecha de la diferencia de las proporciones poblacionales. Nada más con la diferencia que aquí se resta y aquí sumamos. Y nos daría un total de la diferencia punto 15 y menos punto 12, punto 03. Y el resultado de este factor, por el resultado de todo esto, me tiene que dar punto 025, se resta. Y a la derecha de la diferencia de las proporciones vamos a sumar. Y me quedaría un resultado de punto 005. Y el otro intervalo sería punto 055. Entonces, esos son los límites o las cotas que estamos obteniendo de nuestro intervalo. Por lo tanto, dice, la diferencia de proporciones de partes defectuosas de dos poblaciones se encuentra en un intervalo que está comprendido entre el punto 005 y el punto 055. Es decir, que al considerar dos procedimientos distintos, la diferencia que existe entre las proporciones de defectos que ambos producen oscilan entre el 0.5% y el 5.5% de defectos. De otra manera, podríamos decir que se produce entre ellos una diferencia mínima de defectos de 0.5% y como una diferencia máxima del 5.5% de defectos. Observa que ambas cotas son positivas, lo que señala que el procedimiento 1 tiene una mayor proporción de artículos defectuosos, como lo hemos dicho anteriormente, que el procedimiento 2. Y en este sentido, para esta situación del problema, y de acuerdo al proceso de inferencia mediante los intervalos de confianza, podemos concluir o decir, ¿verdad?, que el procedimiento 2 es mejor que el procedimiento 1. Bien, ¿por qué tendría que ser el procedimiento 2? Recordemos que nos están hablando de defectos, entonces el que tuvo mayor defectos en proporción fue la 1. Y como mi empresa
yo no quiero tener defectos o menos defectos, entonces por lo tanto la muestra 1 no me funciona, me tendría que funcionar en este caso la muestra 2, que es el proceso nuevo que debemos de realizar. Y de esa manera entonces nos conviene realizar un cambio en nuestro proceso para poder disminuir el número de defectos. Bien, y a continuación menciono los dos ejercicios que se acumulan a esta tarea, que en total van a ser 3, el ejercicio anterior que ya está resuelto, más estos dos ejercicios, ejercicio 1 y el ejercicio 2. Estos dos ejercicios también los subo en un solo documento para que nada más lo impriman y lo contesten en el mismo documento, en la portada ya elaborada, y para que lo entreguemos el día lunes. Muy bien, nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.